Buenos días, Estrella. Nos gustaría presentarnos. Es un gusto poder contar con usted y su tiempo. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Psicología, octavo ciclo, bueno, que correspondería al cuarto año, la Universidad Privada de Tacna, acá en Perú. El día de hoy estamos, bueno, todo el grupo de compañeras de parte del salón presente, somos 10 compañeras y nos gustaría presentarnos con usted. Mi nombre es Daniela Picoaga, es un gusto. Mi compañera Brisa Ticona. Buenos días. Cintia Tito. Buenos días. Luz Marina. Ana Agnota. Buenos días. Alessandra Huanca. Buenos días. Andrea Quicaño. Buenos días. Abigail Condori. Buenos días. Chanel Aika. Buenos días. Y Daisy Turco. Buenos días. Buenos días a todas. Bien, y estamos todas presentes. Es de nuestro agrado dar inicio a la entrevista, en la cual, Estrella, muchas gracias. Mis compañeras van a proseguir con la entrevista para conocer un poquito más sobre usted, sobre su trayectoria. Y bien, muchas gracias. Gracias a vosotras. Permiso. Listo, para empezar, bueno, esta entrevista, para conocerla un poco más, nos interesaría saber qué fue lo que le motivó a usted a elegir la carrera de psicología. No sé qué responderos ante eso, porque mi trayectoria hasta llegar a psicología fue un poco caótica. Yo no empecé a estudiar psicología. Yo empecé a estudiar lo que aquí en España se llama la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas. Aquí, cuando se va a acceder a la universidad, el último curso es el bachiller. Luego se hace un examen de acceso a la universidad y ya entramos en la universidad. Y yo en mis 2 últimos años de preparación del bachiller no estaba segura de qué quería estudiar. Siempre había tenido de fondo la inquietud de la carrera de psicología, pues quizás por mi personalidad, por mis situaciones vitales que había ido viviendo a lo largo de mi vida, me habían marcado un poco y me habían hecho plantearme esa carrera, pero no me sentía con fuerzas ni me sentía preparada para ser psicóloga. Entonces, cuando terminé mis estudios, hice mi examen de acceso a la universidad y quizás dejándome un poco llevar por lo que estudiaba la gente en ese momento, me metí en esa licenciatura y no me gustó nada. Yo sí os reconozco que siempre he sido una muy buena alumna, sacaba muy buenas notas y llegué a ese primer curso de la carrera y lo suspendí todo. Y yo decía, no puede ser, no era feliz, no me gustaba lo que estaba estudiando. También hubo eventos muy trágicos en mi familia que me marcaron y me hizo no tener el ánimo suficiente para afrontar ese primer curso. Y para mí era un fracaso. Para mí era totalmente un fracaso porque me imaginaba 5 años de mi vida estudiando eso y no me hacía feliz. Me senté a hablar con mis padres, les dije mi situación y pensé, digo, ¿por qué no? Si siempre he tenido de fondo la necesidad de estudiar psicología, ¿por qué no? Voy a probar. Ya he probado 1 año de algo que no me ha gustado. Lo peor que puede pasar es que no me guste, bueno, pues pierda otro. Así vaya tocando puertas hasta que haya una que se abra, que sea la que me guste. Y eso hizo que estudiara psicología. Es cierto que yo soy una persona muy introvertida. La profesión me obliga a ser extrovertida, a hablar, a dirigirme a las personas, pero tengo un carácter muy introvertido. Me gusta más escuchar que hablar. Quizás de pequeña era muy insegura, entonces eso me hacía mantenerme en un segundo plano, callada, escuchando a la gente en lugar de dar siempre mi opinión. Y me planteé que, bueno, que por qué no podía ayudar a las personas. También, como os he dicho, había situaciones en mi vida que me habían llevado un poco a eso. Yo soy la pequeña de 3 hermanas, me llevo muchos años de diferencia con mis hermanas. Me he criado prácticamente como hija única porque mis hermanas son muy mayores y tenía 3 mamás en lugar de una. En mi casa vivían mis abuelos y eso me hizo ser cuidadora de mis abuelos cuando a lo mejor yo tenía que estar saliendo a la calle con mis amigas. Entonces, he tenido una serie de eventos o de situaciones en mi vida que me han hecho
desarrollar el rol de cuidadora. Y quizás, ¿por qué no?, fomentar ese rol de cuidadora ya no solo en mi familia, sino con personas externas. Y eso fue un poco lo que me motivó a estudiar psicología. Y ya bueno, el estar dentro de la carrera, estudiando todas las asignaturas, me hizo terminar de enamorarme de esta profesión. No sé si responde eso a vuestras inquietudes. Claro, es interesante escuchar su perspectiva, ¿no? Y su trayectoria. Mi compañera va a continuar con la siguiente pregunta. Agradezco mucho su respuesta. Gracias a vosotras. Bien, ahora nos gustaría saber acerca de qué transformaciones usted ha sufrido desde que fue estudiante hasta el presente con respecto a el área personal y profesionalmente. Vale. Profesionalmente creo que he tenido una evolución muy grande. Soy muy pequeña todavía. Llevo muchos años trabajando, pero soy muy joven, es decir, creo que me queda todavía muchos años de profesión y muchos años para seguir transformándome. Pero a nivel profesional, yo creo que cuando salimos de estudiar la carrera, tenemos como una imagen idealizada de lo que es la psicología, muy teórica. No sé cómo es en Perú, aquí en España yo estudié 5 años de carrera en los que únicamente pude hacer prácticas reales con personas durante un mes. Entonces yo salí de la carrera con mucha información, mucha teoría y bueno, pues con un ideal de que se me siente un paciente delante y que todo sea perfecto y llevarlo todo preparado. Entonces, la evolución durante estos años a nivel profesional ha sido el poder ir adaptándome a la realidad de cada paciente. Cuando estudiamos en psicología la carrera, hay, por ejemplo, una asignatura que se estudia en España, no sé si vosotras la tenéis, que es evaluación psicológica. Yo recuerdo a mi profesora que nos hacía role-playing en clase y nosotros teníamos nuestras preguntas preparadas y el otro alumno sabía lo que tenía que responder. Esa no es la realidad que nosotros vivimos en nuestro día a día como psicólogas. ¿Por qué? Porque el paciente no sabe cómo va a venir ese día. Entonces te tienes que enfrentar a distintas situaciones y a irte adaptando a lo que el paciente vaya demandando. Entonces yo creo que esa es la primera transformación a nivel profesional. El salir de la rigidez mental, el salir de esa inflexibilidad que yo tenía, que era muy teórica, a la parte práctica, a la realidad de la vida de cada uno de los pacientes. Y bueno, pues si un día no salían las cosas como yo quería, pues me tenía que adaptar. Y si salgo un día de consulta sin haber cumplido los objetivos que yo tenía con ese paciente, pues me tengo que adaptar. Y como dice una teoría de la psicología, ¿no?, la teoría de la aceptación y el compromiso, aceptar la realidad que vivo con cada uno de los pacientes y comprometerme a seguir trabajando con ellos. Yo creo que ese es el cambio principal que yo he tenido a nivel profesional. ¿Cómo me ha ayudado a nivel personal? Yo creo que la frustración que yo siento y he sentido muchas veces con los pacientes cuando no avanzan, cuando no mejoran, cuando demandan una ayuda y ellos mismos no quieren cambiar, esa frustración yo he sido capaz a nivel personal de saber gestionarla en mi día a día, en mi vida normal. Un cambio muy importante que yo he sentido a nivel personal es, como os dije antes, yo soy una persona muy tímida, muy retraída, suelo callarme mucho las cosas, no exteriorizo mis propias emociones. Y yo comencé a trabajar en mi consulta cuando la puse hace 8 años, y yo era una preocupación constante y cargaba en mi mochila los problemas de los pacientes. Y a mí eso me afectaba a nivel personal, porque si un paciente no avanzaba, yo lo sentía como un fracaso mío. Si un paciente no mejoraba, era un fracaso mío, una frustración mía. Y a nivel personal a mí eso me ha ayudado porque yo he aprendido a separar esas dos partes que hay en mí. Mi ser estrella como esposa, como amiga, hija, hermana, y mi ser estrella como profesional.
yo soy las 24 horas del día psicóloga, no lo puedo evitar, pero he tenido que hacer una separación y el aprender a escuchar, el aprender a ayudar a los pacientes y ver la realidad que yo me ha ayudado en mi día a día mucho, porque con muchos de ellos me siento muy, no sé cuál sería la expresión, me siento muy identificada en muchas vivencias que ellos tienen. Y muchas veces, y con esto termino mi respuesta, creo que tenemos sobre nuestros hombros la idea de que somos personas que cuidamos y que ayudamos y no nos podemos permitir estar mal. Y se cumple la teoría del impostor. No sé si la habéis estudiado en Perú. La teoría del impostor lo que dice es que genera en nosotros la sensación de que estamos mintiendo a la otra persona. Si yo hoy me levanto mal porque haya discutido con mi pareja o me haya levantado mal, si voy a consulta y mi objetivo es ayudar a los pacientes, parece que soy una mentirosa. ¿Cómo te voy a decir a ti que vienes mal a la consulta, que te animes, que hagas determinados ejercicios para sentirte bien si yo misma estoy mal? Soy una impostora. Estoy vendiendo una teoría que yo no lo llevo a la práctica. Entonces muchas veces se crea esa confusión, pero yo he aprendido a lo largo de este tiempo que yo soy persona y a mí eso me hace ser más humana, porque si yo no fuera persona, si no fuera empática, no podría sentir lo que sienten mis pacientes. Entonces yo creo que esa es la mayor evolución que yo he vivido en mis años de experiencia. La siguiente pregunta es, ¿cuáles considera que han sido sus mayores logros profesionales? Pues no lo sé. Pensar en mis logros profesionales me hace sentir, quizás esté mal por mi parte, pero me hace sentir un poco soberbia, como si me creyese que soy alguien y realmente no, porque soy una más de los miles de psicólogos que hay en España o del millones o millones de psicólogos que hay en el mundo. Logros profesionales, yo creo que para mí la constancia es mi mayor logro profesional. Yo me dedico a la psicología igual que vosotras os dedicaréis el día de mañana, pero yo me dedico a trabajar en un ámbito que es muy complicado, que es el ámbito privado. Entonces, no sé cómo en Perú se organiza la rama de la psicología. Aquí en España hay como dos grandes ramas. Está la parte pública, que es trabajar en hospitales, trabajar en asociaciones que estén reconocidas a nivel del ministerio, a nivel de delegaciones, y está la parte privada en la que, bueno, pues son centros privados de psicólogos o consultas privadas que, bueno, pues uno la monta y si van saliendo pacientes, así lo ve. Entonces yo me dedico a la parte privada y la parte privada es muy dura porque en función de lo que yo trabaje, así me reporta mis beneficios para poder mantenerme. Cuando hay pocos pacientes, eso llega a afectar a nivel personal. ¿Por qué? Porque yo me he frustrado muchas veces. Yo he creado publicidad, yo diseñé mi página web, tengo redes sociales para darme visibilidad, pero al final es el paciente el que tiene que llamar a la puerta. Y cuando ves que pasa una semana, 2 semanas y no llegan pacientes nuevos, la cuenta de gastos sigue siendo la misma, pero los ingresos son menos. Entonces, hay un momento en el que puedes fallecer en tu fuerza. Y a mí me ha pasado. Pero yo creo que por eso mi mayor logro ha sido la constancia, que a pesar de haber pasado momentos duros y de, bueno, pues dedicarme a una rama de la psicología, que hay momentos que son muy buenos y otros muy malos, no desfallecer en eso. Al contrario, a lo mejor tener más tiempo porque hay menos pacientes me ha hecho buscar formarme en otras cosas, seguir estudiando, posgrado, y yo se lo digo a mis pacientes adolescentes, yo no recuerdo ningún momento en el que haya dejado de estudiar. Yo terminé la carrera en el 2011, estamos a 2020, casi final del año 2020, y estoy estudiando mi 4º posgrado. Y me sigo formando y haciendo cursos porque creo que el ser humano evoluciona y tenemos que estar al día, actualizados. Entonces, bueno, pues yo creo que la constancia es uno de mis grandes logros. Quizás haya otro
y yo quiera ser modesta y no lo reconozca, pero creo que sí, que la constancia. Como última pregunta, ¿cree usted que es agente de cambio social y moral? ¿Y cómo se daría eso? Yo creo que los psicólogos tenemos una gran responsabilidad y es que tenemos en nuestras manos la vida de una persona. Entonces, cuando trabajamos con personas, tenemos que ser muy responsables porque lo que nosotros decimos, como nosotros lo decimos y como nosotros tratemos a nuestros pacientes, eso va a crear un cambio y va a dejar una huella en esas personas, para bien o para mal. Yo sí considero que soy un agente de cambio. ¿Por qué? Porque cuando viene un paciente a la consulta, viene demandando una ayuda y esa ayuda, la finalidad es un cambio en ellos. A lo mejor vienen, se decepcionan con la ayuda que le proporcionas o vienen confundidos de cuál es tu trabajo y crean unas expectativas sobre ti, en este caso sobre mí, que luego no se cumplen y se van decepcionados. Ya esa decepción es un cambio moral en una persona. Ya se han decepcionado conmigo. Eso puede hacer que esta persona que necesita ayuda no vuelva a demandar ayuda a otra persona por la decepción que ha tenido conmigo. Entonces, creo que somos agentes de cambio tanto para bien como para mal. Y evidentemente somos un agente de cambio social. Cuando una persona viene a consulta, nosotros, la psicología como ciencia, lo que pretende es hacer un cambio a nivel conductual y a nivel emocional. Somos tres grandes áreas: pensamiento, emociones y conducta, y nosotros en consulta es lo que trabajamos y es el objetivo que pretendemos. Entonces, cuando una persona viene a consulta, conseguimos que cambie la forma de pensar, conseguimos que sean capaces de gestionar sus emociones y conseguimos que sean capaces de transformar su conducta. Y en el momento en el que lo que estamos consiguiendo es distinto al anterior, ya ahí hay un cambio. Por lo tanto, sí, somos agentes de cambio. ¿Cómo se consigue? A veces con mucha paciencia y otras veces sin darnos cuenta. Yo hay veces que, fijaos, voy a contar una anécdota que siempre me pasa en consulta, que yo me río mucho con mis pacientes porque le digo que me voy a convertir en una psicóloga reconocida aquí en España por crear un síndrome nuevo. Y mis pacientes se ríen. Y yo le llamo el síndrome de la consulta, porque vienen por primera vez al despacho, vienen pidiendo ayuda, se desahogan, cuentan todo lo que les pasa y a la siguiente sesión, en la primera sesión no trabajamos nada. Yo simplemente digo que estamos poniendo encima de la mesa piezas de un puzzle desorganizado. Hay piezas que están boca arriba, piezas que están boca abajo, y yo me tengo que encargar de montar ese puzzle, ver cuál es la realidad de la persona para marcarnos unos objetivos. Y en la primera sesión no hacemos nada. Nos citamos para una sesión y cuando yo le pregunto lo primero, ¿cómo te encuentras? Siempre responden, muy bien, salí de aquí cambiado. Y yo siempre me pregunto, ¿pero cómo? Si no he hecho nada, si no he puesto en práctica ninguna técnica, ninguna herramienta, nada. Pero simplemente el hecho de ir a un despacho, sentarte delante de una persona que sabes que está ahí para ayudarte, ya genera una confianza en ese paciente. A eso le llamo yo el síndrome de la consulta. No aparece en ningún libro de psicología. Así que si algún día escucháis hablar en un libro de psicología sobre el síndrome de la consulta, yo soy la autora. Bien, psicóloga. Ante todo, en nombre de mis compañeras y en nombre mío, le queremos agradecer por su tiempo, por su disposición y poder comentarnos un poco, ¿no?, sobre su trayectoria, sobre su experiencia, el cual a nosotros nos va a ayudar a entender que no solamente debemos quedarnos en un solo lugar, ¿no?, sino debemos buscar nuevas experiencias, nuevos conocimientos que básicamente nos van a ayudar en nuestra vida profesional, ¿no? Bien, muchísimas gracias y pues nada, que tenga un buen día. Muchísimas gracias a vosotras. No sé, ha habido un momento así que la conexión parece que se ha ido, no sé si me veíais o no. Muchas gracias a vosotras. Le agradecemos mucho, muchas gracias. Gracias a vosotras. Muchísimo. Tengáis buen día.